El día de hoy les traigo un video que no es práctico, sino es más explicativo acerca de los pasos que son necesarios para poder empezar a dominar React en este año. Es decir, este es un video de un roadmap de React para el 2024. Este video es para todos aquellos que están empezando a aprender React o quieren aprender React o ya están utilizando algo de React pero quieren saber con qué otros conceptos deberían continuar para poder seguir mejorando en el dominio de esta biblioteca y también los frameworks que están relacionados a esta biblioteca. Además que eso también les puede ayudar a tener una ruta mucho más fácil de aprendizaje, ya que van a tener una especie de orden al momento de estudiar. Hey coders, antes de empezar el video quiero comentarles de SEO Cloud, el cual es una plataforma que les permite poder añadir servicios de comunicación global en sus aplicaciones utilizando SDKs y APIs de fácil integración. Por ejemplo, SEO Cloud permite que tus aplicaciones o sitios web puedan tener videollamadas, chats, videoconferencias, transmisiones en vivo y otros servicios adicionales relacionados con comunicación en tiempo real. Además que también provee APIs y SDKs de varios lenguajes de programación para que puedas integrarlo tanto en aplicaciones de iOS y Android o utilizando frameworks como React Native o Flutter. Además, SEO Cloud también ofrece componentes UI prediseñados que reciben el nombre de UI Kits para que la aplicación o sitio web que estén desarrollando ya tenga interfaces creadas y simplemente empiecen a utilizarlas dentro de sus aplicaciones. Estas permiten hacer llamadas de voz, transmisiones en vivo, aplicaciones de chat en tiempo real, aplicaciones de chat con código reducido. Además que también pueden ser personalizadas para que puedan integrarse con el diseño de su aplicación. Y tiene más de 50 componentes UI. Para empezar a utilizar SEO Cloud solo necesitan registrarse con el enlace que les dejo en la descripción y recibirán 10.000 minutos gratis para que puedan integrarlo con opciones de voz, videollamadas, videoconferencias, live streaming, aplicaciones de chat y demás. Y después pueden añadir UI Kits también para empezar a personalizar sus aplicaciones. Y todo esto hace que SEO Cloud se vuelva una de las formas más fáciles de poder integrar servicios de comunicación en aplicaciones tanto móviles como web y que sea fácil para el desarrollador poder mantenerlas. Para conocer más de SEO Cloud, visiten el enlace que les dejo en la descripción. Cuando empezamos a aprender React, antes de empezar a aprender la sintaxis de esta biblioteca o todos los conceptos básicos de esta biblioteca, es necesario tener bases en JavaScript. Entonces lo principal sería que antes de empezar a conocer React deben conocer primero JavaScript. Y cuando hablo de conocer JavaScript me refiero a las bases de JavaScript. Es decir, conocer conceptos como variables, tipos de datos, estructura de datos, funciones. Luego también conocer lo que son los arreglos y los objetos, que es prácticamente algo muy utilizado en el lenguaje. Luego también conocer la sincronía, es decir, conceptos como promesas y async await. Adicionalmente también estar al día con el lenguaje, es decir, conocer la sintaxis de ECMAScript 6 hacia adelante. Aquí por ejemplo están conceptos como el de structuring, los spread o res operator, los módulos y así. Entonces cuando hablamos de las bases de JavaScript estamos hablando de los conceptos más básicos del lenguaje. Hay algunos que se los saltan y cuando llegan a React créanme que no es que ya no lo van a ver, de hecho lo van a ver mucho más a menudo, así que es importante que lo practiquen. De hecho yo ya tengo un curso básico en donde explico todas estas bases antes de empezar con React, que se llama JavaScript para React, así que si quieren ver algo más básico pueden empezar por ese video. Una vez teniendo una idea de cómo funciona JavaScript, lo siguiente sería ahora sí pasar a React y sus bases. Y cuando hablo de las bases de React me estoy refiriendo a los conceptos propios de la biblioteca, las cosas más simples. Por ejemplo, en React no utilizamos solamente HTML y JavaScript, sino que utilizamos una combinación de ambas y eso forma una especie de lenguaje de dominio específico, es decir, un lenguaje que solo funciona en React y que se llama JSX. Luego también en React es muy importante conocer o entender qué son los componentes, que para darles un resumen, si nosotros tenemos una interfaz muy grande, prácticamente podemos dividir esa interfaz en pequeñas partes y cada parte puede tener una funcionalidad específica. Estos son los componentes. Luego cada componente puede recibir datos, es decir, cada uno puede recibir lo que se llaman props en React y cada componente cuando nosotros damos un clic o algo podemos cambiar una variable o podemos actualizar una variable. A esa actualización de una variable le llamamos estado. Y luego también nosotros podemos manejar eventos del navegador dentro de componentes de React. Por ejemplo, podemos manejar eventos como click, como hover, como drag, como eventos de drag and drop y demás. Entonces todo eso trata de manejar eventos del navegador. Ahora, todo esto simplemente son las bases porque en realidad hay mucho más conceptos, pero con esto ya podrían empezar a crear una aplicación sencilla. Ahora, una vez sepan manejar eventos y crear algún componente básico en React, lo siguiente sería aprender los estilos. Cuando hablo de los estilos estoy refiriéndome a CSS, que también es obviamente utilizado en React y nos sirve para poder hacer que los componentes luzcan un poco mejor. De hecho, aquí no es necesario que utilicemos CSS a profundidad, con conocer algunas reglas básicas y poder alterar nuestros componentes pues nos basta. Y ya a partir de aquí ya podríamos crear nuestra primera aplicación, es decir, aquí ya podrían crear su primera aplicación en React. Cuando hablo de crear una aplicación en React me estoy refiriendo quizás a poder solicitar datos de una API, traer los datos y pintarlos en pantalla. Este tipo de ejemplos por lo general he creado muchos en el canal y prácticamente se puede hacer muy fácil si ya conocen las bases de lo que les he mencionado hasta el momento. Este tipo de aplicaciones no es más que hacer una petición, traer datos, guardarlo en un estado y mostrarlos en pantalla
pantalla. Ese podría ser su primer inicio cuando hablamos de crear una aplicación en React. Aunque claro, estos son solo para practicar las bases, porque en React no tan solo podemos crear componentes, sino que podemos crear proyectos mucho más grandes. Cuando hablo de proyectos grandes, estamos hablando de proyectos que pueden estar conformados por múltiples páginas. Por ejemplo, en React nosotros para crear múltiples páginas tenemos que conocer un paquete que por lo general no es parte de React, pero sí es bastante común utilizarlo y lo van a encontrar muchas veces, y ese paquete se llama React Router. React Router es un paquete por aparte, es un paquete desarrollado por la comunidad, es decir, no viene en el core de React, no viene preinstalado con React, sino que se instala por aparte a través de npm. Pero lo que hace este paquete es que justamente nos permite crear múltiples páginas, así que es necesario que lo conozcan para que ustedes puedan crear un proyecto, y en cada proyecto, por ejemplo, hay una página que se llame /about, /login, /dashboard, /usuarios, /clientes, y de esa forma su aplicación puede ir creciendo. Entonces, hasta aquí nosotros podríamos crear aplicaciones sencillas con múltiples páginas, pero hay un concepto que no se puede obviar en aplicaciones que ya van llegando al tamaño intermedio, que es básicamente el manejo de estado. Esto es esencial para poder continuar. Cuando hablo de manejar el estado en React me estoy refiriendo a una especie de archivo que va a manejar el estado de toda la aplicación. Aquí entran conceptos que a muchos les es difícil entender al inicio, pero que si se los explican bien pues van a poder entender cómo utilizar en sus proyectos. Aquí entra el uso principal de lo que se llama Context API. Un contexto no es más que una especie de contenedor que engloba toda la aplicación. Y bueno, esto ya viene preinstalado en React, pero hay otro tema que justamente está muy relacionado a esto y que también se usa en proyectos reales, y que si ustedes trabajan para alguna empresa o van a encontrar un proyecto que lo use, o van a encontrar algún nuevo proyecto de otros desarrolladores, es muy probable que se lo encuentren. Este es el tema de Redux. Redux es una biblioteca por aparte, es en esencia algo así como React Router, que no viene con React, pero está muy relacionada a React y es parte de la comunidad. Y bueno, Redux al final lo que les permite es poder manejar un estado global. Este fue una de las primeras soluciones más populares que se usó en React, y de hecho esto fue antes de que existiera Context API, que es una solución que viene preinstalada en React. Sin embargo, Redux es mucho más complejo. Redux tiene herramientas para debuguear y es una solución mucho más profesional. De hecho, aquí le estoy hablando de Redux Toolkit, que es un paquete que básicamente permite añadir un estado global a una aplicación de React. Ahora, en lo personal, yo no prefiero utilizar tanto Redux, sobre todo porque es bastante complejo configurarlo en proyectos medianos o pequeños, así que hay otra solución que también se llama Sustant, y es una forma mucho más fácil de crear un estado global o un contexto para toda nuestra aplicación. Entonces, en lo posible yo trato de utilizar Sustant, y ya cuando el proyecto es muy grande o básicamente necesita de un manejo de estado con herramientas, Redux Toolkit podría ser una solución para continuar trabajando con otros desarrolladores que ya conocen esa herramienta. Y bueno, con esto prácticamente ya estarían teniendo muy buenas bases en React, porque hasta llegar a Redux pues ya conocerían muchos conceptos básicos de React y ya podrían crear prácticamente muchas aplicaciones. Ahora, una vez aprendiendo cómo se maneja el estado, a partir de aquí ya pueden ir profundizando, o a la par pueden ir conociendo lo que es llamado como los hooks de React. De hecho, Context API es un hook. Para aquellos que no sepan qué es un hook en React, de forma muy sencilla, son funciones que ya vienen preinstaladas con React y que nos permiten poder controlar el funcionamiento de React. Por ejemplo, para crear variables en React nosotros no utilizamos let o const directamente cuando hablamos de un componente, sino utilizamos lo que se llama un useState. Esto va a crear una variable dentro de un componente. O por ejemplo, si queremos ejecutar código apenas cargue, lo que se usa es otro hook llamado useEffect. Esto nos permite poder, por ejemplo, que cuando carga una parte visual, poder ejecutar código al inicio, o si cambia algo dentro del componente, poder volver a ejecutarlo. Luego tenemos el useContext, que es lo que le acabo de mencionar, y también un useReducer, que es una forma de escribir el estado bajo un patrón que utilizan otras bibliotecas como Redux. Es decir, nosotros podríamos tener nuestro propio Redux dentro de React utilizando simplemente hooks de React. Y de hecho estos no son los únicos, también hay otros más que al final nos permiten poder controlar determinado tipo de funcionalidad dentro de la biblioteca. Está el useID, el useMemo, el useCallback. Sin embargo, estos hooks de aquí no son utilizados muy a menudo en aplicaciones pequeñas, así que pueden ir conociéndolos después de ir por las bases. Ya pueden ir indagando mucho más en estos hooks. Hay algunos también que son utilizados solamente por bibliotecas de forma interna, así que no es necesario que conozcan estos primero empiecen con los más básicos y luego pueden continuar con más y más hooks. De hecho, en la versión React 19, que es la actual en la que estoy grabando este video, ya luego quizá va a salir una versión más moderna a futuro, pero en la versión React 19 pues ahora se añadió un compilador, lo que significa que muchos de los hooks que eran necesarios escribirse manualmente, ahora el compilador los va a escribir por nosotros, lo que significa que nos va a quitar más trabajo y de forma automática nuestras aplicaciones van a ser mucho más rápidas. Entonces todo esto nos ayuda a que al final tengamos que aprender menos cosas, ya que el compilador va a hacer algunas mejoras por nosotros. Y bueno, ya luego de aprender estas bases, con esto ya podrían crear prácticamente cualquier aplicación por sí mismos, pero yo les recomiendo aprender lo que son algunas bibliotecas complementarias. Cuando hablo de bibliotecas complementarias estoy hablando de algunas bibliotecas que van a ayudarles a crear aplicaciones mucho más rápido.
En lo personal esto ya lo he mencionado en otro video que se llama mis bibliotecas favoritas de React, allí les menciono algunas, pero aquí quisiera darles un listado rápido relacionadas con esto que les menciono. Por ejemplo, hasta el momento ustedes ya saben cómo hacer peticiones, ya están trabajando con un estado. Sin embargo, cuando se habla de poder mejorar la forma en la que se piden las peticiones desde el frontend al backend, hay algunas bibliotecas que ayudan con todo esto. La que más me viene a la mente de momento es la llamada React Time-Stat Query. Esta es una biblioteca que durante los últimos años ha ganado bastante popularidad en el ecosistema de React y sirve básicamente para hacer fetch de datos y guardarlos en una memoria caché, de tal forma que la siguiente vez que se recargue la página o cambie de página, pues los datos ya están en el navegador y van a mostrarse muy rápido. La biblioteca también revalida los datos, lo que quiere decir que de forma automática hace una petición y si los datos han cambiado pues lo actualiza, haciendo que nuestra aplicación sea mucho más rápido en responder para el usuario. Y esta biblioteca hace las peticiones por nosotros, pero no significa que reemplaza a Fetch o Axios. De hecho es un complemento a Fetch o Axios, que son dos bibliotecas muy útiles que al final se utilizan en muchos proyectos de React y que ustedes van a encontrarlo muy comúnmente. De hecho aquí no les he mencionado Fetch ni Axios en ninguna de las bases porque yo considero que Fetch es una de las bases de JavaScript. Antes de que pasen a React yo les aconsejo que primero estudien Fetch para que puedan tenerlo mucho más fácil. Luego otra biblioteca complementaria que también utilizo bastante también viene de Time-Stack y se llama React Time-Stack Table, que son bibliotecas headless. Aquí usted va a encontrar muchos conceptos nuevos cuando ya empiecen a dominar React. Por ejemplo, el concepto headless básicamente trata de que nos dan código para poder crear componentes, pero no tienen estilos. Entonces nosotros podemos tener una biblioteca que nos ayude a escribir lógica rápidamente, pero nosotros podemos añadir nuestros propios estilos o nuestra propia interfaz para que cada aplicación tenga la misma lógica, pero no luzca de igual forma para todo. Entonces de esa forma podemos tener múltiples aplicaciones que al final parece que son distintas, pero la lógica que está por detrás es la misma. Y bueno, a partir de aquí se me vienen de idea otros componentes, como por ejemplo podría ser React Select o DNDKit, que es para poder arrastrar elementos. React Select nos permite poder tener un selector mucho más fácil. DNDKit nos permite poder tener elementos que se pueden arrastrar en pantalla. En realidad la lista es bastante grande y eso de nuevo ya lo tengo en un video por aparte, así que se lo dejo también en la descripción. Después de tener las bibliotecas complementarias, algo que también les aconsejo aprender sería al mismo nivel que las bibliotecas complementarias, es decir, al mismo nivel aquí como fue el manejo de estado y los hooks. Al momento que estudien bibliotecas adicionales, también pueden aprender lo que son las UI Libraries o las UI Components Libraries, que básicamente son bibliotecas de interfaces de usuario. Es decir, cuando nosotros creamos aplicaciones en React, no todo lo tenemos que hacer desde cero con CSS y código propio. Hay código que si ustedes crean muchas aplicaciones se van a dar cuenta que van a estar repitiendo prácticamente lo mismo una y otra vez para cada aplicación. Ok, no lo mismo, pero sí la mayor parte del código. Por ejemplo, si crean un botón con estilos, lógica y demás, pues ese botón va a ser casi lo mismo para otra aplicación. Quizás van a cambiar sus estilos, pero la lógica va a ser la misma. Lo mismo también si crean una tabla. Si la tabla se reordena o la tabla tiene estilos o comportamientos, probablemente van a querer utilizarla en otra aplicación, pero con otros estilos. Bueno, estas son la idea de los UI Components Library. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar bibliotecas que son muy populares, como podría ser Material UI o React Bootstrap o Chakra UI, aunque en realidad en los últimos años una biblioteca de CSS que se ha vuelto muy popular es la biblioteca de Tailwind. Y si bien este no es una biblioteca de componentes, tan solamente es una biblioteca de CSS, pues encima de esta biblioteca se han desarrollado otras bibliotecas UI que sí valen la pena echarle un ojo y que realmente son como una versión mejorada de estas bibliotecas que están aquí arriba. Por ejemplo, entre ellas está ChatCN, tenemos a NextUI o también tenemos Radix UI. Al final todas estas bibliotecas UI lo que nos ayudan es a tener un flujo mucho más sencillo de desarrollo, ya que nos traen componentes hechos. Y además, como se combina muy bien con los estilos de Tailwind, pues esto se ha vuelto una de las formas más comunes de crear aplicaciones. Al día de hoy es mucho más común de lo que piensan encontrar proyectos de React unido a Tailwind y algún tipo de biblioteca como ChatCN. Y bueno, hasta aquí ya tendrían el desarrollo de muchos proyectos que tendrían interfaz gráfica, peticiones de datos, manejo de hooks y al final con esto ya podrían estar creando aplicaciones. Pero como ustedes son frontend, muchas veces también van a necesitar backend. Aquí no voy a estar diciéndoles que ok, son desarrolladores de React, tienen que aprender backend, sino que hay algunos servicios de la nube que les puede ayudar a poder crear aplicaciones completas por sí solos. Y de hecho hay muchos frontend que crean proyectos y utilizan este tipo de servicios. Aquí les estoy hablando de lo que se conoce como los backend as a service. Cuando hablamos de backend as a service, estoy hablando de servicios como Firebase, como Supabase, como AWS Amplify, como GraphBase o como Pocketbase. Al final, todos estos servicios que les menciono son tan solamente servicios de la nube donde ustedes pueden crearse una cuenta. Van a poder tener todo el backend creado. Esto significa que ustedes pueden con estos servicios instalar un paquete en su proyecto de React y ya tendrían, por ejemplo, subida de archivos, ya tendrían creación de API, ya tendrían un lugar de una base de datos para poder almacenar algo.
Ya tendrían la ejecución de funciones para poder extender la lógica y demás. He visto muchos proyectos de frontends, es decir, de personas que solamente saben frontend, que utilizan backend as a service para poder complementar su proyecto, es decir, la parte backend que les falta, y de esta forma tener un proyecto completo. Entonces al día de hoy es bastante común y no es nada raro que un frontend pueda desarrollar proyectos full stack aún sin saber backend gracias a estos módulos. Aunque bueno, esta no es la única opción, porque también está la otra opción que está muy similar a lo que es los backend as a service, que son los headless CMS. Quizás ustedes han escuchado de los CMS como WordPress, que es básicamente todo un sistema que permite tener a través de un panel de control páginas y controlar esas páginas. Bueno, los headless CMS van en esa misma línea, es decir, nos dan un panel de control pero no nos dan un frontend, lo que significa que nosotros podemos utilizar ese panel de control o esa API desde, en este caso, un frontend de React. Entonces aquí nosotros lo que podríamos hacer es utilizar headless CMS como Strapi, como Sanity, o también está por ejemplo Contentful. Lo que hacen estos proyectos es que nos dan una REST API a partir de un panel de control y nosotros lo complementamos con un frontend. Esta sería una opción mucho más cercana a un usuario que a un desarrollador. Muchos de ustedes siempre me preguntan, ok, ¿cuál es la diferencia de un backend as a service con un headless? Bueno, en el backend as a service ustedes no le darían acceso al usuario a entrar en su backend as a service, porque al final todo esto es como infraestructura, es decir, aquí está crear la API, la base de datos y demás. Esto es para desarrolladores. Un headless CMS, por otra parte, sí pueden darle acceso a un usuario que entre con un rol y va a poder ver los paneles de control, va a poder ver algunas opciones habilitadas, y esto está mucho más cercano a un usuario. En realidad utilizar uno u otro depende más de su proyecto, pero en lo personal yo prefiero utilizar más lo backend as a service, hacer algo mucho más cercano al desarrollador y tener unas opciones mucho más versátiles que los headless CMS. Sin embargo, hay muchas veces que se necesita el tener el panel de control y que el usuario pueda acceder, así que también es una opción utilizar el headless CMS muchas veces. Eso ya depende de su proyecto. Y bueno, a partir de aquí yo tendría un proyecto completo, un proyecto full stack, y ya lo último que yo les aconsejaría que empiecen a practicar o empiecen a añadir a sus proyectos sería la parte de testing de aplicaciones. Cuando hablo de testing estoy hablando de básicamente herramientas como React Testing Library o bibliotecas para poder automatizar la prueba de nuestras interfaces. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar herramientas como Puppeteer o Playwright, además que también podríamos combinarlo con bibliotecas realmente de testing como podría ser Jest o Vitess. Al final, el empezar a conocer el testing es un concepto que es un poco más avanzado, porque para poder testear algo deben saber cómo funciona. Entonces hasta este momento, como ya tienen una aplicación completa, para mejorar la calidad de su aplicación o también confirmar que cuando añadan más cambios no se empiecen a romper los anteriores, pues pueden ir añadiendo el testing. Y bueno, a partir de aquí pues ya considerarían ir mejorando con otros conceptos, pero esta es la forma resumida de cómo dominar React. Esto es solamente puro frontend, es decir, aquí no he hablado nada de backend, ni REST API, ni creación de backend, porque bueno, si aprenden eso estaríamos hablando más de un desarrollo full stack. Si les interesa también puedo crear un roadmap para desarrollo full stack, que obviamente sería mucho más largo que esto. Espero que el video les haya sido de su agrado, hayan aprendido algo nuevo, y si tienen un comentario pueden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.